Hola, buenos días, soy Rosa María González y bueno, venía a hablaros un poco de Mongo de una forma un poco particular y especial y demás. Bueno, si habéis visto el Call for PayPal, pues puse que cómo agilizar Mongo. Y una de las cosas que muchas veces no nos damos cuenta y es que tenemos los problemas al final siempre. Y entonces no nos damos cuenta de que igual, si solucionamos los problemas antes de empezar, nos ahorramos muchísimos problemas a posteriori. Y eso es algo que, bueno, vengo a contaros y espero que os guste. Gracias. Bueno, comenzamos. Tenemos ahí nuestro Fórmula 1. Le vamos a dar la salida. Y nos vamos. Bueno, vamos a ver cómo podemos diseñar una base de datos para que en la realidad nos funcione bien, nos vaya estupendamente y no tengamos que estar luego haciendo cosas extrañas, ni gestionando documentos que se van, que se vienen, ni otro tipo de problemas que, bueno, pues siempre nos va ocasionando cuando tenemos un montón de datos que gestionar. Perdonad. Bueno, yo he establecido 4 criterios para poder hacer este cambio de visión de cómo crear la base de datos. El primer criterio es el patrón de accesos. Bueno, eso lo sabéis todos. Siempre es necesario colocar nuestra base de datos, nuestros documentos, de tal manera de que cuando vayamos a llamarlos y a hacer operaciones contra ellas, pues estén todas colocadas, estén todos ordenados, de tal manera que no nos cueste ni los índices, ni tengamos que estar penalizados, incluso ni siquiera hay veces que necesitamos los índices, sino si lo gestionamos bien y hacemos una buena estructura, es suficiente y no tenemos que gastar memoria en incluir índices. Y nos va a ayudar nuestra forma de ver nuestro producto, cómo queremos enseñar nuestra información, es lo primordial. Y en función de eso podemos montar nuestra estructura de datos para que no tengamos problemas mucho más adelante haciendo enlaces y demás. Siguiente, atomicidad. Bueno, ya sabemos todos que la atomicidad pues, es un poco complicada en Mongo y solamente nos ayuda, solamente nos da la atomicidad en un documento, en una operación y solamente con un documento. Si utilizamos más en la consulta, pues al final no estamos seguros de que lo haga o no lo haga. Hay veces que lo hace y hay veces que no, pero tenemos sino que montar una serie de estructuras o de gestiones internas nuestras para poder ver que realmente eso está funcionando o que no está funcionando. Particionamiento de la información. Bueno, eso es otro problema al final, porque claro, si nuestra base de datos va creciendo, al final, claro, pues se nos plantea la opción de decir, jo, esto hay que particionarlo, porque es que, ¿qué hago yo con tanta información? Me la llevo, me la traigo, ahora qué de todo lo que tengo aquí me llevo, ahora qué es lo que dejo. Entonces, todo ese tipo de historias, pues también es otro criterio para la hora de montar nuestra estructura y nuestra base de datos a tener en cuenta. Y el último, normalización. Sí, normalización, ya sé que es de la base de datos relacional, ¿vale? Pero si podemos coger algo de la normalización que tienen las bases de datos relacionales y las podemos aplicar a nuestra base de datos no SQL, ¿no querríais hacerlo? Es una tontería desecharlo simplemente porque teóricamente solamente sirve para SQL. Podemos utilizarlo también para lo nuestro. La parte que podamos, claro, evidentemente, no toda. Bueno, empezamos con la primera parte, sería el patrón de accesos.
Bueno, en la primera parte yo, bueno, pues ¿cómo lo haríamos? Pues primero recibiríamos una serie de datos, una información, bien o de clientes o bien que nos han pasado, y tendríamos ahí toda la información que queremos, tanto que queremos almacenar como la que queremos enseñar, como la que queremos mostrar, como toda la información que va a hacer que nuestro patrón de acceso es el que nos va a marcar nuestras pautas. Siguiente, que vamos a hacer un modelado de los datos con un esquema. Sí, en Mongo no es habitual utilizar un esquema, pero si nos apoyamos en un esquema, luego vamos a poder ver mucho mejor la información y al verla escrita, parece una tontería, pero de forma visual nos va a ayudar muchísimo a la hora de ver cómo vamos a estructurar nuestra base de datos. Y nos va a ayudar a ver cómo tenemos que colocar la información para que luego, a la hora de hacer nuestras consultas, podamos gestionarla y que cumplamos el principio de atomicidad. Siguiente, pues vamos a crear el patrón con todo el esquema que ya tenemos. Ya podemos tener un documento básico de cómo elaboraríamos un documento básico para nuestra base de datos. Y todo eso pues lo pasaríamos por el filtro y pasaríamos a la fase 2. En la fase 2, la atomicidad. Bueno, ya sabemos que lo que os he contado antes, Mongo solo nos asegura cuando se realizan operaciones en un único documento y a la vez. Eso nos genera muchísimos problemas porque muchas veces tenemos que gestionar consultas porque ya heredamos una estructura y entonces está montada de una manera distinta, tenemos que heredar unos índices y ya están gestionados con algo que antes sí era un índice, pero ahora carece de valor, entonces tenemos que modificarlo todo y entonces, bueno, si empezamos una base de datos desde el principio es mucho más fácil. Al hacer esto, pues igual tendríamos que repensar si ese tipo de índices, si ese tipo de estructuras, si ese tipo de dato, de documento, ese es el que queremos en función de lo que queremos obtener de todos los datos que tenemos ahí dentro. Eso es lo más importante a la hora de establecer una buena estructura. En la fase 2 pues recibiríamos lo que hemos terminado de la fase 1, tendríamos un esquema, ¿vale?, que hemos estructurado y creemos que está perfecto. Y hemos dicho, venga, vale, vamos a la siguiente fase. Ahora vamos a ver si la información que para nosotros y para nuestra aplicación es relevante, vamos a ver si eso realmente está y la podemos sacar de un único documento para cumplir el principio de atomicidad y no tener que estar creando y gestionando aplicaciones o gestiones fuera, al margen, para ir comprobando que siempre estás inseguro de decir, bueno, ¿me lo está haciendo o no me lo está haciendo? Sí, te he mandado 10 documentos, pero ¿cuántos me has hecho? ¿O a mí has perdido los datos? Y eso es un poco locura. Entonces, de lo que se trata es de intentar evitar todo ese tipo de incertidumbres y de trabajo extra al final, porque al final tenemos que programarlo aparte para ver que el trabajo que hemos hecho de un lado se está cumpliendo en el otro lado. Pues si cumplimos y se hace así, pues no hay problema. Tendríamos ya casi todo hecho. ¿Que no? Pues tenemos la opción de enlazar campos. ¿Cuándo vamos a hacer un enlace de campo? Pues primero tendríamos que preguntarnos si los campos que vamos a enlazar, ¿qué es lo que queremos obtener de ellos? Por ejemplo, pues en un blog, algo muy recurrente, ¿vale?, ¿qué utilizaríamos para enlazar? Pues utilizaríamos, por ejemplo, un tipo de campo de un comentario o de un autor. O, ¿qué os parece? ¿Se podría utilizar un autor? Un número
¿por qué? ¿Qué datos necesitamos realmente para nosotros? Si nosotros tenemos un blog, igual lo único que nos interesan son los comentarios, pero el dato del autor, de quién es, cómo se llama y demás, solamente con el nombre nos valdría. Entonces podríamos sacar toda la información que tenemos de ese autor, enlazarla en otro documento que no sería de utilidad para nuestro blog en particular. Y entonces, ¿qué haríamos? Simplemente tendríamos el nombre del autor que sí es relevante para nosotros. Y este dato sí le tendríamos. Y en una consulta, dentro de ese mismo documento, podríamos sacarlo en un momento. Y no tendríamos que hacer ni enlaces, ni ver si cuando enlaza existe o no existe, si lo he borrado o no lo he borrado, y ese tipo de cosas que ocurre más adelante. Otra opción que podríamos hacer es empotrarlas. ¿Qué ocurre? Pues que hay veces que ese tipo de información, aunque sea recurrente, las vamos a necesitar porque las vamos a utilizar. Imaginaros que ahora lo que quiero son todos los comentarios por autor. Entonces, perdonad. Los comentarios por autor, yo voy a querer todos los comentarios. Esos estarían, ¿dónde los sacaríamos? ¿Estarían fuera? ¿Los meteríamos dentro? Pues hombre, los comentarios no se van a repetir porque van a ser un comentario, van a tener un tema y van a tener a un autor. Y no va a repetirse. Entonces, de esta manera podríamos empotrarlo dentro de nuestra base de datos y no sería un dato recurrente porque no se va a volver a repetir. Ese comentario de esa persona en ese momento, ese dato no se repite. Y cuando hiciéramos una operación para poder acceder a todo ese tipo de comentarios, los tendríamos en un clic y ya estaría. No tendríamos que estar llamando a otra base de datos. Lo importante en este caso es saber qué información queremos en el momento y cuál no nos importa que tarde un poco más en ir a buscar. Bueno, y al final, pues, si ocurre cualquiera de las dos cosas y no lo hemos hecho antes, pues ¿qué tendríamos que hacer? Pues ir otra vez al patrón inicial donde habíamos hecho nuestra estructura para poder modificar todo este tipo de datos. Si os dais cuenta, al final lo que vamos haciendo es un círculo, un feedback de ¿esto lo estoy haciendo bien? Sí, paso a la siguiente, fase. Y en la siguiente fase compruebo que está todo bien. Hago de nuevo otro tipo de chequeos distintos y si no me gustan, son los resultados que yo quiero, vuelvo hacia atrás, lo modifico y vuelvo a continuar. Y así voy mejorando mi aplicación poco a poco, mi estructura de datos, perdón. Y todo, pues ya lo iríamos incluyendo y seguiríamos. En la fase de atomicidad, pues está claro que lo que necesitamos es la información para poder realizar las operaciones en un solo documento. ¿Son operaciones habituales? ¿Son operaciones que ocurren rara vez? Pues eso también nos interesa saberlo, porque en función de lo que vayamos a hacer con esos datos, será lo que debemos hacer con nuestra estructura de base de datos. Si la queremos para que salga de forma habitual, que es una consulta que hacemos de manera recurrente a lo largo del día, yo que sé, 25, 30, 80, 90, 100 consultas, pues ese tipo de información sí la quiero ya. No quiero estar haciendo ni enlaces ni cosas raras. Lo que quiero es apretar y que me lo muestre. Entonces, toda la estructura anterior, si os dais cuenta, va en función de esto. Tendríamos que preguntarnos, ¿son habituales? Y si son habituales, ¿están dentro de mi estructura principal? ¿O las he sacado fuera? ¿Las he sacado fuera? Mal. Tengo que volver otra vez a reestructurar otra vez mi herramienta, mi esquema y todo. ¿Para qué? Para lo que yo quiero, que Mongo funcione a la velocidad del rayo, que es para lo que está. Si lo que queremos todos es que corra. Y las operaciones poco frecuentes, pues sacarlas. Igual las hemos metido y hemos pensado que eso no ocupaba mucho, que, bueno, está ahí, pero bueno, no pasa nada, no va a ocuparme mucho espacio, igual no me va a ralentizar demasiado, pero luego todo eso va ocupando. Luego, si creamos un índice, pues toda esa información y vamos a utilizar dentro del índice, utilizamos un campo de esos,
vamos a ralentizar muchísimo nuestras consultas y eso tampoco lo queremos. Con lo cual, si son poco frecuentes, lo ideal sería hacer un enlace y entonces ya sería aparte. Y si ya, cuando ya hemos mirado que las operaciones están cuadradas, que ya las tenemos, las habituales, las poco habituales, tenemos todo, están enlazadas, están empotradas, todo, lo tenemos todo colocado, entonces pasaríamos a la siguiente, perdonad. Perdonad que tengo la garganta un poco estropeada. Bueno, la tercera parte sería el particionado. El particionado, nadie quiere particionar información. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final, si la tienes particionada, tendrías que buscar, y bueno, para eso está el árbol B, ¿vale? Que si lo tienes todo bien y utilizas bien los índices, no vas a tener ningún problema. Pero podemos evaluar nuestra estructura habitual, ¿vale? Para evitar ese tipo de movimientos, para cuando tenemos un documento que estamos viendo que bueno, por la cantidad de datos que estamos recibiendo, aquello va a escalar y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y al final el espacio que tenemos para ese documento se nos va a quedar sin espacio y vemos que el pequeño margen que tenemos nos lo estamos comiendo, y al final es algo que deberíamos haber pensado al principio, de decir, pues este tipo de dato a la larga, pues hombre, igual hoy no tiene mucho, pero estoy viendo que la progresión va a ser increciendo. Entonces, este tipo de datos es peligrosísimo porque al final nos obliga a hacer una partición de datos con lo que todo eso conlleva y demás. Y hacer nuevos índices, verificar que esos índices corren de verdad y que los hemos hecho bien y los hemos gestionado bien. Pero al fin y al cabo esto es muy malo para nuestros índices, son muy lentos, las consultas, y al final lo que ocurre es que nos explota el coche. Porque es que, claro, le hemos metido y al final esto no va. Con lo cual, pues necesitamos seguir preguntando, ¿me va a caber toda la información? ¿Me va a caber o no me va a caber? Bueno, pues vamos a verlo. Si lo hemos hecho todo bien hasta ahora, si hemos visto que la información que tenemos empotrada es la que tiene que estar empotrada, si sabemos cuánto nos va a ocupar, tenemos una idea general, pues esto crece X megas por semana, y ya estamos viendo la progresión de ese tipo de información, estamos viendo que está creciendo y que se va a quedar sin espacio. Y que va a haber un movimiento de documento que luego ahora para los índices nos viene fatal, porque claro, va a tener que buscar, va a ir a buscar, no lo va a encontrar, va a tener que hacer otra búsqueda y al final estamos buscando y estamos perdiendo tiempo, que es justo lo que no queremos. Pero creemos que nuestro diseño es perfecto, pues entonces nada, I got the power, tenemos el poder, chicos. Y lo único que podemos hacer es bailar de contentos, de alegría, porque estamos viendo que nuestro pedazo de Mongo está feliz y contento dando saltos porque nuestras consultas van como el tiro. Pero ¿qué ocurre? Que siempre está ahí el demonio dando vueltas y diciendo, pero esto realmente me va a funcionar, las pruebas las estoy haciendo bien, ¿podemos arriesgarnos a ver qué pasa? Pues no. O volvemos a revisar nuestra estructura. Sí, yo sé que es un poco de coñazo volver a revisar otra vez todo el trabajo que hemos hecho, pero si os dais cuenta, todo este trabajo se hace previo a pasar código, con lo cual estamos agilizando luego a la hora de codificar nuestra base de datos, de gestionar nuestros índices, y esta labor es, bajo mi punto de vista, es muy importante el poder gestionar toda esta información antes que no después, porque una vez que ya tenemos establecidos índices, matar índices no nos gusta a ninguno. Gestionar índices que no corren, pues tampoco. Así que, al fin y al cabo,
lo que estamos haciendo es revisar todo y estar completamente seguros de que nuestra aplicación va a correr. No podemos. Bueno, pues si no podemos preparar una partición a tiempo y estar gestionando, si vemos que aquello va a crecer de muchísima manera, que no vamos a tener sitio, que no vamos a tener espacio, que estamos viéndolo ya, pues tenemos que partirlo ya y tenemos que revisar nuestra estructura, porque entonces eso quiere decir que no lo hemos hecho bien. Tenemos que volver atrás y decir, ¿en dónde he metido esto? Igual lo he empotrado y no debería haberlo empotrado porque me come espacio. Igual es mejor penalizar ligeramente y hacer con un enlace y gestionarme y hacerme una pequeña aplicación para poder gestionar todos esos enlaces y que cuando yo vaya a llamar al enlace, como ya sabéis, no nos aseguran de que existan cuando vayan a llamarlos, con lo cual tendremos que asegurarnos de que existen. Entonces, tenemos que tener muy claro que si queremos que funcione, tenemos que repasar nuestros datos millones de veces, porque luego perdemos muchísimo tiempo. Luego estamos desplegando y realmente no nos funciona y no sabemos exactamente por qué. Y entonces empiezan las prisas. Yo entiendo que todos tenemos prisas y que tenemos la presión del jefe aquí diciéndote, oye, tal, pero tú ya estás ahí con eso, pero tú ya estás mirando la estructura, pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué no lo has hecho ya? Pero si es que todavía no funciona. Claro, sí, yo lo comprendo, pero por eso es muy importante que las personas que os den la información o cuando la recabéis vosotros, es muy importante hacer todo este tipo de preguntas y que la gente, vuestros clientes, vuestros jefes, comprendan lo que estáis haciendo y por qué lo estáis haciendo, que es tan importante como luego hacerlo. Porque luego el resultado es el que les va a gustar. Porque al final, ¿qué es lo que quieren? Que corran las aplicaciones, que sean rápidas y que al final pues tengamos todos lo que estábamos buscando. Perdón. Es una posibilidad, podemos hacerlo, lo hemos pensado, tenemos que particionarlo, particionémoslos ya. Vamos a hacer la estructura de tal forma de que tengamos hecha una partición, pero no nos afecte en el rendimiento de nuestra aplicación. Y entonces, pues nos ponemos todos felices y contentos de alguna u otra manera. Y pasamos a la fase de normalización. La fase de normalización, como ya sabemos todos, es de la base de datos relacionales. Pero ¿podríamos utilizar alguna de sus particularidades? Bueno, yo creo que sí. Evitar redundancia y anomalías. Sí, nosotros tenemos datos redundantes y tenemos anomalías. Sí. Pero ese tipo de redundancias, ¿realmente son redundancias útiles o son redundancias que nos sobran? Quiero decir, todos esos datos que hemos metido, ¿son necesarios que estén ahí? Porque igual no nos hacen falta más que un par de ellos y el resto los podemos sacar fuera con un enlace y tener una serie de datos que sí realmente vamos a consultar, pero no toda la estructura que hemos añadido y que vamos a tener de forma redundante en esa base de datos. A la hora de revisar toda esta información, lo que podemos hacer es darnos cuenta de que hemos incluido cosas, datos redundantes que realmente no nos interesan tener ahí porque están ocupando sitio, espacio y al final no va a funcionar. Con lo cual podemos volver atrás todavía porque no hemos hecho nada. Con lo cual siempre está bien utilizar este tipo aunque no sea específico para NoSQL, a nosotros nos viene bien porque es una revisión sobre toda nuestra información desde fuera para ver qué es lo que estamos haciendo. Y siguiente, evitando tanta redundancia, tanta acumulación de datos, pues estamos evitando a la vez que nuestros documentos se desplacen, se muevan, porque nos hemos quedado sin sitio. Y eso es
básicamente es de lo peor que podemos hacer, que se nos estén moviendo nuestros documentos de un sitio a otro porque se están quedando sitio. Eso quiere decir que no hemos dimensionado bien nuestra base de datos, que no hemos calculado bien el espacio que vamos a ocupar, y en función de todo eso, nuestra base de datos al final nos va a crujir por algún sitio, y tampoco queremos eso. Corregir anomalías existentes. ¿Qué tipo de anomalías? Pues, por ejemplo, imaginaos que tenéis un dato que es de un gimnasio y hasta ahora, pues en todos los sitios ponía ciclo indoor. Y ahora quieren poner spinning. ¿Por qué? Porque queda más cool, así, más guay y tal. Pues bueno, vale, muy bien. ¿Os habéis planteado si en algún momento tenéis que modificar algún dato? ¿Cuánto os va a suponer poder modificarlo? Porque claro, también hay que mirar que cuando vamos a modificar, hemos hecho una estructura muy cerrada, y entonces, pero tiene que ser ligeramente flexible para poder permitirnos que este tipo de cambios no nos hagan, no nos destrocen nuestra estructura. Perdón. No nos destrocen nuestra estructura. Entonces, si yo tengo que correr un programa para poder modificar una consulta, una operación, para poder modificar en todos los sitios, esto me sería fácil. ¿Cuántos documentos tendría que recorrer? ¿En cuántos sitios los tendría que cambiar? Entonces, es otra forma de ver qué tipos de datos pueden ser modificados o no a la larga para poder añadirlos en una estructura o fuera de la estructura. Porque si es un dato que voy a tener que modificar, ya sabemos todos que cuando modificamos datos se bloquea. Y no, eso tampoco nos viene bien. Entonces, tenemos que evitarlo en lo más posible. Una cosa es que bloquee un documento y otra cosa es que me bloquee una colección entera. Eso no me lo puedo permitir. Entonces, ese tipo de datos que vemos a priori que realmente vamos a tener que modificar o que se pueden llegar a modificar, tendríamos que pensar qué hacemos con ellos para poder tenerlos de forma accesible y de que no nos genere muchos problemas. Imaginaos que es un campo que tiene un índice, ya nos ha hecho polvo. Con lo cual, ese tipo de campos no podrían ser un índice para nosotros, porque nos destrozarían. Otra extensión de estructuras. La normalización, pues otro punto de los tres que tiene, pues sería redundancia, el siguiente sería extensión de estructuras. Nosotros con Mongo, pues sí, evidentemente, nos vienen muy bien las estructuras porque son escalables, porque hacemos estructuras escalables horizontalmente, no tenemos ningún problema, tenemos añadir un campo, dos campos, tenemos estructuras que se pueden modificar, sí. Pero podríamos añadir ¿qué tipo de campos? Imaginaos que quieren añadir campos y no están dentro de nuestro patrón de accesos. De lo que queremos, ahora quieren añadir campos y quieren que nuestras consultas, esas que funcionaban tan bien hasta ahora, quieren que añadamos cosas dentro, campos que antes no existían. Nuestra estructura soportaría eso. ¿Sería capaz de soportar que añadiésemos cosas y no afectase el rendimiento de nuestra base de datos? Pues eso también tendríamos que poder evaluarlo a la hora de gestionarlo. Y el último punto, pues evidentemente no seguir un patrón de acceso, esto evidentemente, pues no, esto no es para nosotros, porque nosotros sí seguimos un patrón de acceso que es el que nos ayuda y es el que mejora nuestro rendimiento. Vamos a ver un resumen de todo esto que os he contado, porque igual os he hecho ahí un poco de lío, pero básicamente es que establecemos un modelado de datos con una estructura, un documento, un patrón de accesos de todas las operaciones que vamos a crear, gestionar y que va a hacer nuestra base de datos y nuestra aplicación. Atomicidad, un documento, una operación de Mongo, un documento. Empotrados, pues ya sabemos, información relevante. Enlazados, lo que realmente no nos va a hacer mucha falta.
o van a ser consultas, o van a ser operaciones a muy largo plazo de tiempo. No son todos los días, igual es una vez a la semana o igual es una vez al mes. Y lo que os he dicho, una operación de Mongo, un documento. Y con eso lo tenemos hecho, porque así nos aseguramos de que realmente eso va a funcionar, que no nos va a pasar, no vamos a tener problemas, no vamos a tener que generar funciones, ni aplicaciones, ni nada por el estilo para poder verificar que realmente me está haciendo todas las inserciones, todos los cambios, todas las modificaciones que yo le estoy diciendo porque están en un solo documento. Y ese es el secreto, un documento. Un documento es el que me abre la puerta a que yo pueda modificar de forma mucho más rápida y pueda acceder al resto de los sitios sin ningún tipo de problema. El particionamiento, pues bueno, revisar la estructura, cómo nos va a crecer, cómo no va a crecer realmente. ¿Estáis preparados para ver este tipo de campos crecen? ¿Cuánto van a crecer? Eso al principio, pues igual no está muy claro, pero en función de lo que vaya a hacer para lo que queramos nuestra base de datos de Mongo y veamos nuestra aplicación, vamos a poder evaluar más o menos qué tipo de crecimiento van a tener nuestros datos, si va a ser necesario o no va a ser necesario. ¿Cuánto de extensible es? ¿Hasta dónde lo podemos extender? Y la normalización, pues evidentemente evita las redundancias que nos ocupan espacio y sitio, y cuidado con las anomalías. Los campos esos que hemos dicho que se pueden modificar y a ver dónde los hemos puesto, todos esos que se pueden modificar y que pueden llegar a decirnos, no, mira, ahora se llama de una manera y antes se llamaba de otra, ahora cámbiamelo en todos los sitios donde está. Pues ese tipo de campos son muy complicados, pero es muy importante tenerlos identificados desde el principio para poder evaluar dónde colocarlos y de qué forma colocarlos. Bueno, joins y transacciones. Bueno, se supone que esto no existe en Mongo, pero bueno, lo podemos tunear de alguna manera haciendo, bueno, tengo aquí hecho un pequeño diálogo de flechitas y demás, para que veáis que, bueno, al final no se hacen, pero se pueden simular de una u otra manera para poder llegar a ese inalcanzable transacción, entre comillas, que no tenemos en Mongo. Tenemos que mirar otra vez lo mismo. ¿Qué datos son importantes para nuestra aplicación? ¿Que son importantes? Sí. ¿Son indispensables? Bueno, venga, vale. Sí que son indispensables. Vamos a ver, ¿qué hacemos con ellos? ¿Lo puedes convertir en aplicaciones atómicas? ¿Lo podemos convertir que una operación Mongo solamente llame a un solo documento? Sí. Bueno, ¿o no? Entonces, si no podemos convertirlas, ¿qué puede ocurrir? Pues que igual no deberíamos estar trabajando con Mongo, porque si no podemos hacer, si son indispensables para nosotros y no podemos convertirlas en atómicas, al final lo que va a ocurrir es que no va a funcionar, no nos va a valer, no nos va a servir, va a ir muy despacio suponiendo que vaya. Entonces eso también es una cosa que hay que plantearse antes de gestionar y de pensar si realmente Mongo es lo que estábamos buscando. O igual tenemos que ir a SQL normal, porque Mongo no nos sirve. No todas las soluciones son válidas para todo, ni todo sirve para todo, al final. Si son importantes para nuestra aplicación, si no lo son, pues podemos ir y tiramos hacia adelante. ¿Qué son importantes? ¿Garantizamos atomicidad? Otra vez la misma pregunta. Sí, adelante, guay, podemos continuar, seguimos. ¿Que no? ¿Podemos permitirnos una pérdida de datos? Un ejemplo.
Tenemos una estación meteorológica que tiene un montón de datos y entonces va guardando todos los datos de todas las horas y va acumulándolas. ¿Vale? Podemos permitirnos que, por ejemplo, si guarda la información cada 20 minutos pierda un par de ellos. Pues igual sí podemos permitirnos eso. ¿Eso es información relevante? Pues igual sí o igual no, porque al final tenemos el extracto de todo un día y que nos falten 5 o 6 datos. ¿Vosotros creéis que es necesario? Pues si realmente no es necesario y podemos vivir sin que estar seguros de que todos nuestros datos al final estén ahí, no hay ningún problema, podemos continuar y volveríamos otra vez a hacerlo. ¿Que no? No podemos permitírnoslo, que son datos de cuentas bancarias. Pues a nadie le viene bien perder un dato de ese tipo. No podríamos hacerlo, porque no estamos dispuestos, salvo que gestionásemos de alguna manera que eso no nos está ocurriendo. Si son indispensables, no son indispensables, pero garantizamos la atomicidad, podemos seguir también. Y si implementamos un mecanismo para evaluar que está funcionando nuestra atomicidad, quiere decir que cada vez que hacemos esa operación no la resuelve y no la hace bien, tampoco hay ningún problema, podríamos seguir y tendríamos una forma fácil de poder gestionar, entre comillas, transacciones de el Mongo. Y la otra parte serían los joins. Los joins, pues podemos hacer empotrados, podemos hacer enlazados y volvemos a preguntarnos. Esto es básicamente seguir preguntando y preguntando y preguntando, porque es la única manera de conocer realmente nuestra estructura, nuestra base de datos, qué es lo que tenemos y con qué estamos jugando y para qué lo queremos. La información relevante para mi patrón de acceso, ¿es importante? Sí. El mecanismo, perdón. ¿Tenemos hechos algún mecanismo para comprobar nuestra integridad relacional? Porque claro, si hacemos enlaces, los enlaces pueden estar o no. Los enlaces nunca nos aseguran de que vaya a existir, de donde vaya a llamar, Mongo no te lo asegura. Es una de las cosas que tiene, con lo cual tú tendrías que hacer una gestión antes para poder llamar, ver que existe esa relación y si existe, entonces podrías hacerlo. ¿Que no? Ahí lo tienes. Si la información es relevante para el patrón de accesos y hay mucha redundancia, no, pues podríamos empotrar, porque no tendríamos una sobrecarga de información. ¿Que sí? Pues entonces podríamos implicar un movimiento de documentos y eso nos vendría bien. La información que se nos vaya desplazando nos genera lentitud en los índices porque no encuentran la información y tendrían que estar dando vueltas. Entonces enlazaríamos. ¿Que no? Empotramos directamente. Y bueno, hasta aquí es mi charla. Muchas gracias por venir. Espero que os haya sido interesante y haberos podido servir de algo. Muchas gracias a todos.